Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos reunidos, gracias a Dios, para meditar en su palabra, para orar, para seguir aprendiendo más de la bendita palabra de Dios. Vamos a iniciar como lo hacemos todas las semanas. Vamos a invocar el nombre del Señor orando de la siguiente manera. Bendito Dios, una vez más, Señor. Te damos gracias, Padre, porque una semana más nos podemos encontrar de esta manera y seguir, amado Señor, meditando en tu bendita palabra, orando, Señor, dándote gracias, porque en tu amor y en tu misericordia, tú permites, amado Dios, que semana tras semana sigamos meditando, Señor, en tu bendita y en tu santa palabra. Te agradecemos, amado Dios, por nuestras vidas, por la vida de nuestras familias, por la vida de tu iglesia. Amado Dios, gracias porque podemos estar siempre contigo, caminando siempre contigo, amado Dios. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios, gracias por suplir nuestras necesidades, por cuidar de nuestras vidas, por guiar nuestros pasos cada día. Guárdanos, bendito Dios, de todo mal, de todo peligro. Líbranos, bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. El que habita, Señor, bajo la sombra, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice tu palabra, Señor. Queremos habitar siempre bajo tu sombra, bendito Dios, y que tú seas nuestro guía, nuestra fortaleza. Amado Señor, te agradecemos por nuestro Perú, por nuestra patria. Bendícelo cada día, Señor. Toma las riendas de nuestro país. Te pedimos perdón, Señor, por tanta corrupción, por tanta injusticia, por tantas cosas malas, por la delincuencia, Señor, que está en nuestro país. Bendito Dios, toma las riendas de nuestra patria. Oh Señor, te rogamos, Padre, que tomes el control. Oramos por nuestras autoridades, bendito Dios. Ten misericordia, Padre, de nuestra patria. Perdona, bendito Dios, los pecados. Perdona, Padre Santo, Dios mío, que tu evangelio y tu palabra bendita sean predicadas en todos los rincones de nuestra patria, Señor. Unge a tus predicadores, tus maestros, aquellos que enseñan tu palabra. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu, amado Dios, porque tu bendita palabra es lo que cambia la vida de las personas. Amado Dios, gracias por permitirnos meditar en tu ley de día y de noche. Gracias, amado Dios. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos hables a través de tu bendita y tu santísima palabra. Bendito Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta noche a continuar meditando en Primera de Samuel, en el capítulo 16. En el mensaje anterior, haciendo un breve recuento, estuvimos viendo cómo Saúl, el rey de Israel, desobedece a Dios. En dos oportunidades le desobedeció a Dios. En primer lugar, ¿se acuerdan cuando él perdonó la vida de los amalecitas? Cuando Dios había sido la orden bien clara que destruyera toda esa nación, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y sin embargo, este rey Saúl, en su afán de querer hacer su voluntad, perdonó la vida, dice, del rey de Amalec. Y no solamente perdonó la vida del rey de Amalec, sino que de lo más precioso de las ovejas, de los cabritos, de las vacas, él perdonó la vida, cuando Dios había sido bien claro en sus órdenes que destruyera todo. Eso a Dios no le agradó, porque él dijo: he perdonado la vida de las ovejas, de las cabras, de las vacas, para ofrecer sacrificios a Dios. Mentira. Él había perdonado la vida, amados hermanos, porque él codició. Él quería para él esos animales, para su propio beneficio, por su conveniencia. No lo había hecho por obedecer y por servir a Dios. No, eso era mentira. A Dios le desagradó, amados hermanos, que el rey Saúl haya sido desobediente. Y no contento con eso, también ofreció el holocausto que a él no le correspondía. Como veía que Samuel, el profeta, el indicado en ofrecer el sacrificio, se demoró un poco, entonces él cogió el holocausto y lo ofreció a Dios, cosa que él no estaba autorizado que hiciera. Dios tenía la persona indicada,
la que tenía que ofrecer el holocausto. Y ese era el profeta Samuel, no él. Así que en estas dos oportunidades, él desobedece a Dios. Y Dios dice, me pesa haberlo puesto a Saúl como rey. Y por lo tanto Dios se hacía provisto de otro hombre que ocupará el lugar del rey Saúl. ¿Y quién será ese varón que ocupará el lugar del rey Saúl? Porque Dios ya lo desechó. Dios ya no quiere a ese rey desobediente. Ahora Él ha elegido un nuevo rey. ¿Quién será ese rey? Uno de los hijos de Isaí, el menor de todos, un simple pastor de ovejas, que estaba al cuidado del rebaño de las ovejas de su padre. Este jovencito se llama el futuro rey David. Vamos a ver, amados hermanos, en este capítulo 16, cuando Samuel unge a David como el nuevo rey de Israel, pero Saúl todavía estaba vigente. Él todavía estaba vivo. Él todavía figuraba como rey de Israel. Pero sin embargo, acá vamos a ver a Samuel, que lo va a ungir a uno de los hijos de Isaí, llamado David. Empezamos la lectura. Capítulo 16 dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Samuel lo lloró mucho, hermanos. Samuel lloraba, se sentía muy apenado de que el rey Saúl ya no reinaría sobre Israel. Y Dios le confronta, le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por él? Yo ya lo he desechado. Yo ya lo he desechado para que no reine ya sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para rey. Uno de los hijos de Isaí de Belén. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Entonces Samuel agarra su vaca a ofrecer sacrificios a Jehová y de paso para ungir al nuevo rey de Israel. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Eran las órdenes específicas de Dios. Isaí tiene varios hijos. No era el único David. Él, por cierto, él tenía 8 hijos. Y uno de esos hijos varones será el futuro rey de Israel. Anda, Samuel, toma tu cuerno y anda, que yo te voy a decir cuál de esos hijos de Isaí será el nuevo rey. Samuel no lo sabía, por cierto. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida?, le preguntan a Samuel. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, era el primogénito de Isaí, el hijo mayor, se llamaba Eliab, y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué? Porque Eliab, amados hermanos, era un joven muy apuesto, muy elegante, muy guapo, y por lo tanto cuando Samuel lo ve, dice: este tiene porte de rey, seguramente que este es el elegido, Eliab. Y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se equivocó Samuel, no es Eliab el elegido por Dios. Le dice Dios a Samuel: no te dejes impresionar por lo que ven tus ojos, porque como les digo, Eliab era un tremendo hombrón, hermanos. Era un hombre muy elegante, muy fornido, muy atractivo. Por lo tanto, Samuel dijo: seguramente que este tiene porte de rey. Y Dios le dice: no te impresiones por lo que ven tus ojos. Yo no miro lo que está afuera. Yo miro, le dice Dios, el corazón. Uy, qué lección para Samuel, ¿verdad? Nosotros a veces nos dejamos impresionar por lo que ven nuestros ojos.
Dios no tanto mira lo de afuera, que sea muy guapo, muy alto, muy fornido, no. Dios mira el corazón, porque en el corazón está lo bueno y lo malo del hombre, hermanos. Por lo tanto, Dios le dice, no, él no es. Entonces llamó Isaí a Abinadab. Abinadab era el segundo hijo de Isaí. Y lo hizo por pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Ya van dos. No es Eliab, tampoco es Abinadab. Hizo luego pasar Isaí a Sama, su tercer hijo, llamado Sama. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Ya van tres, ninguno son los elegidos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, uno por uno, hermanos. Era como un certamen de belleza. Tal vez este sí, este es inteligente, este es profesional, este es atractivo, este es seductor, este es sabio. No, ningunos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Pasaron los 7 hijos de Isaí y ninguno será el elegido. Entonces, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, no es el elegido. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Verdad que faltaba uno? Isaí tenía 8, no eran 7. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y Isaí le dice, no, aún tengo el menor, el más pequeñito. Él está pastando las ovejas. Y entonces Samuel le dice, llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él haya venido. Miren, hermanos, a David ni lo consideraban. Él pasaba desapercibido. Y a este David será el que Dios lo elige como su rey. Y dice que fue un rey conforme al corazón de Dios. Entonces envió pues por él y le hizo entrar. Y era como era David. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Insignificante para los hombres era David. Su única virtud dice que era rubio y de hermosos ojos. Pero como era el menor, pasaba desapercibido. No, ¿qué va a hacer? Este bueno para nada, solo sirve para apacentar las ovejas. Pero a ese pastor de ovejas, Dios lo había elegido como el nuevo rey de Israel. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió el gran profeta Samuel a David. Y era tan significativo, hermanos, la unción que daba este profeta, porque lo hacía de parte de Jehová, el Dios de Israel. Y del día que lo ungió con aceite, toda una ceremonia, amados hermanos, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y a partir de ese día, David era otra persona. David era el ungido de Dios, un hombre muy especial, hermanos. Y vamos a ver qué sucederá con este con esta unción que ha recibido de parte de Samuel. Y cómo lo tomará Saúl, porque todavía tenían rey en Israel. David lo han ungido, pero todavía no va a reinar. ¿Qué va a suceder? Dice el versículo 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya Dios lo había desechado a Saúl. Dios ya lo desechó. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios ya lo desechó. Y por lo tanto, amados hermanos, dice, venía un espíritu malo y le quitaba la paz a Saúl. Lo atormentaba, lo angustiaba. Porque ningún espíritu malo viene para darte vida. Todo espíritu malo viene para hacerte mal, para perturbarte, para confundirte, para atemorizarte. Y eso es lo que vino ese espíritu a Saúl, amados hermanos, para atormentarlo. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos,
que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Le dicen su gente, ¿no? Sus siervos le dicen a Saúl, porque seguramente se notaba, hermano, la tormenta, la confusión, la desesperación del rey Saúl, cada vez que este espíritu malo lo atormentaba. Y sus siervos le dicen, busquemos a alguien que sepa tocar el arpa. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la música, amados hermanos, es un arma para luchar contra el diablo también. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo alaba a Dios, dice, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación y se siente la presencia de Dios en medio de las alabanzas. Por eso es tan importante las alabanzas, hermanos. Cuando el pueblo de Dios alaba, murallas se caen, diablos huyen, porque a los diablos no les gusta que nosotros alabemos a Dios. El enemigo quisiera que le alabemos a Él, pero cuando nosotros alabamos a Dios con todo nuestro corazón, los espíritus inmundos huyen, hermanos. Y aquí vemos que le ofrecen a alguien que sepa tocar el arpa, algún instrumento, para que cada vez que el enemigo te atormente, el que toque el arpa va a traer paz a tu espíritu. Eso le dicen sus siervos. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, dice Saúl en su desesperación. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿A quién se refiere? A David. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo más importante, amados hermanos. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. ¿A quién lo llaman, amados hermanos? Al futuro rey de Israel. Por cierto, Saúl no lo sabía, que a él ya lo había ungido como rey. Si no, tal vez no lo hubiesen llamado. Pero va David, amados hermanos, por orden de su padre, que lo está enviando para darle alivio a Saúl a través de su arpa, porque él tocaba, era diestro en el arpa, hermanos. Dice que en el campo, cuando él pasteaba las ovejas, llevaba su arpa, y mientras las ovejas pasían, él los cuidaba y no estaba sin hacer nada. Él tocaba su arpa, se inspiró, escribió casi todos los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Casi todos los salmos son los salmos de David, porque ahí los compuso. A medida que apacentaba sus ovejas, él tocaba su arpa y se inspiraba en la naturaleza, amados hermanos. Y esos son los salmos que hasta el día de hoy nosotros lo leemos, está en nuestra Biblia, que lleva el nombre del libro de los Salmos. Todos son, la mayoría son inspirados por el gran rey David, mientras él apacentaba las ovejas en el campo. Entonces, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, al padre de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Miren, amados hermanos, cómo la música, las alabanzas pueden calmar el espíritu atormentado. Cuán importante, amados hermanos, que nosotros aprendamos a alabarle a Dios así. Que nuestros hermanos que dirigen la alabanza sean hombres y mujeres consagrados a Dios, que amen a Dios con todo su corazón, para que su música nos lleve a nosotros, la congregación, a la presencia de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, a David, un muchacho que amaba a Dios tanto. Ahora es el ungido de Dios, tocando el arpa con tanto poder espiritual, que los demonios al oírlo a David tocar el arpa,
los demonios huían. Esto es, hermanos, el verdadero ministerio de los músicos. Llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Y que nosotros, amados hermanos, cuando alabemos a Dios, lo hagamos con todo nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Que cantemos, que esas letras se hagan carne en nosotros. Y esa alabanza va a subir a Dios. Y cuando nosotros alabemos a Dios, va a haber libertad. Muros se van a caer. Va a haber milagros, hermanos. Porque en la alabanza hay milagros. La alabanza tumba fortalezas del enemigo, hermanos. Eso sucedió con el rey David, que cantaba, dice que tocaba su arpa y los demonios huían, le tenían miedo al arpa de David. Un reto para nuestros músicos de nuestra iglesia y un reto también para cada uno de nosotros, que cada vez que alabemos a Dios salgamos libres, sin cargas, sin problemas, sin preocupaciones, porque todo lo hemos dejado en la presencia de Dios a través de nuestra alabanza. Entonces, pues, amados hermanos, en el capítulo 17 vemos al pueblo de Israel en una guerra nuevamente. Seguramente que han desobedecido a Dios, porque cada vez que el pueblo de Israel desobedece a Dios, se levantan sus enemigos y los subyugan y los maltratan. Israel pierde miserablemente cuando desobedece a Dios. Así sucede en nuestras vidas también. Nosotros como cristianos venceremos al mal, venceremos a nuestros enemigos cuando estemos consagrados a Dios. Pero si eso no sucede, el enemigo, hermanos, se reirá de nosotros. El enemigo nos pondrá debajo de sus pies, cuando nosotros debemos de tenerlo al enemigo debajo de nuestros pies. Miren lo que dice el capítulo 17 de Primera de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Quiénes están en guerra, amados hermanos? Israel y los filisteos. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, le han declarado la guerra a Israel. Israel al mando del gran rey Saúl todavía, porque David todavía no se había subido al trono. Él era el ungido, pero todavía seguía pastoreando las ovejas, tocando el arpa en el palacio para el rey Saúl. Y mientras tanto vemos aquí a Israel enfrentándose con los filisteos en una guerra que ha sido declarada, y ellos están en el campo de batalla. Israel contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Así como cuando sucede una guerra, ¿verdad? Hemos visto a veces en las películas, nunca hemos estado, gracias a Dios, en una guerra, pero vemos en las películas, ¿no? Un grupo escondidos en un cerro de repente, y el otro grupo, el otro campamento enemigo, protegido en otro cerro, y un valle los dividía, dice. Así estaban Israel y los filisteos. Salió entonces, dice, del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Salió del campamento de los filisteos un paladín, un hombre llamado Goliat de Gat, y era un gigante, hermanos. Dice, tenía la altura de 6 codos y un palmo. Era un tremendo hombre que con solamente verlo infundía temor y miedo. Y este salía ¿de quién? De los enemigos, de los filisteos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Miren este paladín, hermanos, enemigo del pueblo de Dios. Un gigante llamado Goliat. Nos muestra aquí la palabra todo su armamento, su casco, toda su lanza,
su escudo que él llevaba, ¿no? Un hombre bien armado y un gigante, amados hermanos, un hombre muy alto, que los demás parecían enanos en su delante, porque este era un tremendo hombre, el gigante Goliat. Y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Le retaba, hermanos, este filisteo. Este hombre, este paladín, les retaba a los israelitas y les decía: ¿por qué habéis salido a la batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Él decía: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escojan uno solo, que venga y se enfrente conmigo. Este gigante, amados hermanos, este Goliat, se burlaba de los escuadrones, del ejército del Dios viviente, de los israelitas, y les retaba, y venía y se ponía delante del campo de batalla, y le decía: escojan un hombre, alguien que pelee conmigo, a ver, ¿quién se atreve? Amados hermanos, eso sucede también hasta el día de hoy. El enemigo, amados hermanos, cada día, todos los días, así como este gigante Goliat, venía a retar a los israelitas, a los siervos del rey Saúl. A nosotros también, hermanos. Este gigante no será de 6 metros, no será ese hombre que lleva esa armadura que nos describe aquí la palabra de Dios. Pero el enemigo, amados hermanos, se presenta todos los días y nos reta a nosotros. Y así como este paladín, como este gigante, venía a retar al ejército de Saúl, al ejército de Dios, comandado por Saúl. Así, amados hermanos, en nuestro diario vivir, se presenta el enemigo para retarnos a nosotros y atormentarnos con miedos, con dudas, con problemas de diferente índole. Y nos dice: a ver, pelea conmigo, te reto, ven, pelea conmigo. ¿Cómo reaccionarán los israelitas? ¿Habrá alguien que se enfrente con él, hermanos? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Ahora no serán gigantes como este gigante Goliat de carne y hueso. Ahora los gigantes que nosotros enfrentamos, amados hermanos, pueden ser gigantes de la duda, gigantes del temor, gigantes de la incertidumbre, un gigante con una deuda, un gigante de una enfermedad, un gigante de un problema en el matrimonio, un gigante de un problema con un hijo rebelde extraviado. Ese tipo de gigantes, un abusador de repente, un padre abusivo, una esposa dominante, un jefe que te acosa. ¿Qué sé yo, hermanos? ¿Cuántos modelos de gigantes enfrentamos nosotros como hijos de Dios? Y así como este gigante retaba a los israelitas, a nosotros también estos gigantes nos retan. A ver, pelea conmigo, enfréntate, ven, te espero, lucha conmigo. En esta historia, amados hermanos, en el próximo mensaje, aprenderemos cómo enfrentar esos gigantes que nos retan también a nosotros. Cómo estar preparados, hermanos, para no dejarnos vencer. Vamos a ver en el próximo mensaje cómo David se enfrentará a o habrá alguien del pueblo de Israel, del ejército de Israel, que se enfrente con este gigante. ¿Lo vencerá? ¿O este gigante seguirá retando a los israelitas y nadie se enfrentará con él? En el siguiente mensaje, amados hermanos, estaremos viendo esta guerra entre los filisteos y los israelitas, que también es simbólico, los gigantes que a nosotros nos acechan el día de hoy. Aprenderemos a enfrentarnos con nuestros gigantes. Es posible vencerlos o que nos venzan. En el nombre del Señor, ninguno de estos gigantes que vienen a retarnos nos pueden vencer, porque el gran yo soy, el Dios de Israel, está de nuestra parte.
nosotros seremos más que vencedores, más que victoriosos, amados hermanos. Porque nuestro Dios no ha perdido ninguna batalla, ninguna. Todas las ha ganado. Así que no tengas miedo. Cualquiera que sea el gigante que te venga a retar, no le tengas miedo. Párate delante de él y dile, peleo contigo, no te tengo miedo. Vamos a ver, hermanos, cómo será este enfrentamiento, esta guerra, en qué desencadenará el próximo mensaje. No se lo pierdan, mis hermanos, que Dios me los bendiga.